En el consultorio de esta mañana, no le tengas miedo a la menopausia y más, y vamos a seguir los consejos y la atención de un profesional. Y para hablar de ello, en esta mañana en nuestro consultorio hemos invitado al doctor Luciano Gutiérrez, quien amablemente aceptó esta convocatoria y está dispuesto también a responder las preguntas suyas, no solamente las damitas, el papá, el hermano, la pareja, el hijo puede también hacer la consulta correspondiente en esta mañana, la línea 210-6063. Ahí está, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Qué gusto tener. Para mí el gusto es un honor poder compartir con toda la audiencia y contigo especialmente. Muchísimas gracias, doctor. A veces escuchamos el término y le tenemos ya terror. ¿Qué es la menopausia? Bueno, hay que explicar un poquito a la paciente. Hay dos etapas que son importantes. El síndrome climatérico, cuando la menstruación viene cada 2 meses, cada 3 meses o cada 4 meses. Y hablamos de menopausia cuando a la paciente ya no le viene la menstruación 6 meses. Pero las dos etapas son importantes. Primero, que hay que entenderla. Y esto le pido a los esposos que entiendan a la esposa que está en este periodo de síndrome climatérico. Cambios de humor. Algunas son muy sensibles. La saludan y está llorando. Dos, la saludan y se enojan y gritan. Cambios en el carácter tremendo. Cambios en la temperatura. Creen que están en un sauna, están entrando en un sauna, una transpiración tremenda. En las noches incluso hay pacientes que logran humedecer las sábanas por la humedad. ¿Y eso es por qué? Porque los estrógenos, es decir, el ovario ya no está produciendo la cantidad de estrógenos que debe haber. Pero mi recomendación siempre, una paciente que ya está en la menopausia y presenta sangradito vaginal, es muy importante que visite a su ginecólogo. ¿Por qué? Porque ahí viene el cáncer de endometrio. Hay pacientes, doctor, estoy sangrando desde hace 4 años en forma intermitente. Cuando colocamos el transductor, vemos que el endometrio está completamente ya grueso, que si es más de 5 milímetros el grosor del endometrio, hay que empezar a hacer una biopsia. Y de acuerdo a eso, seguir el camino adecuado, que puede ser una histerectomía o solamente haciendo la biopsia podemos decir si es un problema de cáncer o es un problema hormonal. Doctor, ¿a qué edad más o menos empezamos a sentir estos síntomas? Yo para sentarme a conversar esta mañana con usted leí un poco y decía generalmente a partir de los 45 años, pero hay casos que pueden presentarse años antes. Es muy variable. Una recomendación, si a la paciente le ha venido la primera menstruación, la menarca, muy precozmente, 10 años, 11 años, 12 años, es muy posible que la menstruación le va a durar también bastante tiempo. Vamos a tener pacientes de 45, 50 años que están con la menstruación. Y a la paciente que le ha venido la menstruación a los 17, 18 o 19 años, a los 40, 45 años se va a suspender la menstruación. Ahora, estos cambios evidentemente son muy importantes y no en todas las mujeres. Hay pacientes que no les viene la menstruación, están felices de la vida, aquí no pasa absolutamente nada y ni siquiera se han dado cuenta que están en la menopausia. Pero lo que tú dices, ¿no? Hay pacientes que tienen ya la menopausia y ahí vienen una serie de problemas. Como decíamos, cambios en el carácter. Es muy importante que sea una valoración por el cardiólogo, medicina interna también para esta paciente. ¿Por qué? Porque vamos a poder detectar la diabetes, que es muy frecuente pasando ya los 45, 50 años de edad. Y la parte ginecológica. Empiezan a perder orina, hay incontinencia urinaria. Van a una reunión, ríen o bailan y están perdiendo orina. 2, el dolor en las relaciones sexuales. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hay sequedad vaginal y la paciente se está quejando. Está rogando que no llegue el esposo a la casa para no tener relaciones sexuales, porque realmente es un calvario para ella. Tener relaciones sexuales tiene mucho dolor. La famosa dispareunia que se conoce. Entonces, y a veces el esposo no comprende. Y entonces lo que está ocurriendo en las noches ya no es un acto de amor, sino es una violación por parte del esposo. Y a veces la mujer, que son tan valientes, se quedan calladas y no comentan. Van al consultorio y le preguntan, ¿cómo van las relaciones sexuales, señora? Muy bien, doctor. Excelente, dice el esposo. Todo muy bien, doctor. Y a las 2 horas está llamando a la paciente, doctor, es mentira. Hace 6 meses, hace 1 año que no mantenemos relaciones por el problema de la sequedad vaginal.
Están empezando a llegar las preguntas, doctora, a nuestro consultorio. Por favor, hemos abierto las puertas en esta mañana de consulta y vamos a empezar a revisar las mismas. Recuerde, puede hacer su consulta al 611-6063, número que sale en pantalla. El doctor Luciano Gutiérrez nos acompaña en esta mañana, ginecólogo, para responder todo lo que implica la menopausia. ¿Qué es lo que dice nuestra primera consulta en A Primera Hora? Buenos días. ¿A qué edad una mujer ingresa a la menopausia? Es muy variable. Estamos viendo pacientes que a partir de los 40 años no le viene la menstruación, son 6 meses, hablamos de menopausia. Y si están, como dije anteriormente, que le viene cada 3 meses, 2 meses, es un síndrome climatérico. Pero estamos viendo pacientes muy jóvenes con menopausia, con falla ovárica, que no presentan la menstruación, que nos buscan nosotros por problemas de reproducción asistida. En ese caso tenemos que dar un tratamiento muy especial, muy específico para que estos pacientes puedan volver a menstruar. Ahí estamos respondiendo las preguntas correspondientes. Siguiente consulta, por favor, que llega esta mañana a nuestro consultorio. Buen día, consultorio. ¿La menopausia podría llegar a ser riesgosa en algunos casos? No es riesgosa, pero hay que tener muchos cuidados. Si ya la paciente no está menstruando, lo más importante es que se haga una densitometría ósea para ver cómo están sus huesitos, porque es muy posible que tenga fracturas espontáneas. Entra a la ducha, se resbala y tiene una fractura de cadera. Entonces, los huesitos se vuelven como galletita, entonces son muy frágiles. Por lo tanto, es muy importante la paciente que tenga osteoporosis controle sus huesitos, haga una osteoporosis. Y en Centro Vida tenemos un equipo para justamente hacer un examen de densitometría ósea. Hay una cosita más te voy a decir. Estamos trabajando con la doctora Joel Mait, excelente doctora, y ella está en este momento en México. Al volver de México va a estar en el consultorio y hay unos chips que están colocando para estas pacientes que realmente tienen la menopausia muy molesta. Hemos colocado ya algunas pacientes y están muy contentas y muy felices porque vuelven a ser la paciente de los 35, 40 años de edad. Buenas noticias que llegan además de la mano de nuestros profesionales. Seguimos revisando las consultas que llegan a nuestro consultorio en este lunes. ¿Es necesaria la medicación? Es muy importante que la paciente haga ejercicio, es lo más importante. La dieta también juega un papel muy importante, porque llegan a los 50 años, la paciente ya no quiere hacer ejercicio, se quiere quedar en cama, ya hay ese deseo de no participar en las reuniones, se va un poquito más alejando de la sociedad. Al contrario, ella debe disfrutar, son los años más importantes, por lo tanto debe hacer ejercicio y en algunos casos sí tenemos que recurrir a la medicación. ¿Qué debe consumir en una buena nutrición una paciente que está en estos periodos a los cuales hemos hecho referencia? Bastante verduras. La alimentación tiene que ser muy variada para la paciente, especialmente verduras. El calcio, es muy importante que la paciente tome calcio porque hay un déficit de absorción de calcio porque ya no hay el ovario que está trabajando que hace de que la paciente pueda absorber el calcio. Evidentemente hay algunas contraindicaciones, pacientes que han tenido cálculos renales y demás, con eso hay que ir con mucho cuidado. Pero necesitamos hacer una valoración, pedir los exámenes de laboratorio para ver cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, cómo está funcionando el riñón, para no tener problemas más adelante. Doctor, dentro de una planificación familiar, muchas pacientes optan por una ligadura de las trompas y de repente lo hacen a temprana edad, ¿no? 35, 32, tienen un hijo y dicen ya no quiero más, toman la decisión. ¿Este procedimiento puede afectar a tener una menopausia precoz? No, desde ningún punto de vista. La ligadura de trompas, como tú dices, es solamente para no tener hijos, absolutamente. Pero mi recomendación, no se haga, señora, si usted me está viendo y piensa hacerse ligar las trompas, no lo haga. La vida nadie la tiene comprada. En mi experiencia he visto muchas pacientes que se hicieron ligar las trompas, con el tiempo uno de los hijos falleció, o falleció su hijito que tenían, o falleció el esposo y se han vuelto a casar y quieren tener hijos. Es un motivo de consulta que tenemos en Centro Vida importante de pacientes que han tenido la ligadura de trompas, ¿no? Pero no es recomendable ese método porque, vuelvo a decir, nadie tiene la vida comprada. Conocí, a ver si me debe estar escuchando esta paciente, que le tengo mucha admiración y respeto, era un capitán de policía. Yo trabajaba en la policía. Eran 3 cesáreas, la tercera cesárea que iba a tener. Me dice, Luciano, me tienes que ligar las trompas. Estaba al grado de capitán ya. Cuando llegue a ser general, usted va a querer tener un bebé más. Luciano, me tienes que ligar las trompas. Capitán, eres muy joven, no te voy a ligar.
Luciano, me tienes que ligar. Búscate tu ginecólogo que te haga la liga. Yo te hago la cesárea, pero yo no te voy a ligar. No le ligué. A los 3 años, me parece, la capitana en mi consultorio, muy triste. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿No te has enterado, Luciano? En un accidente aéreo, mi esposo con mis 3 hijos han fallecido. Me abrazó, me lloró, pasó el tiempo, se volvió a casar y tuvo su bebé. Imagínate si yo hubiera actuado ligando las sombras. Y de esos casos te podría contar seguramente tiene muchísimas experiencias. No, seguimos revisando las consultas que llegan en esta mañana a nuestra línea habilitada. Dice, buenos días, mi esposa está pasando por la menopausia. ¿Cómo entender los cambios hormonales? Paciencia y buen humor. Comprensión que es muy importante. Y evidentemente en estos casos se puede dar alguna medicación, ¿no? Se están quedando de dolor de cabeza, las oleadas de calor. Entonces, hay excelente medicación en este momento que disponemos para ir calmando. Lo que pasa es que la paciente muchas veces viene y quiere que la primera pastilla ya esté cambiada. No, hay medicación que por lo menos después de un mes de tratamiento recién va a empezar a hacer efecto. Entonces, un poquito de paciencia y mucha comprensión de parte del esposo, mimos, caricias, ser cariñoso, ayudar en los quehaceres domésticos. Vivir en familia. Sobre todo por los cambios de humor que de repente nos toca pasar. Y qué lindo que también los compañeros de vida hagan este tipo de consultas en esta mañana. No es un tema que solo implica a las mujeres. Continuamos revisando las preguntas que llegan. No le temas a la menopausia en nuestro consultorio en esta mañana. ¿Puedo quedar embarazada en la menopausia? ¿Hay más riesgo, doctor? Te voy a contar y le voy a mandar un saludo a mi querida Ligia. Ya estaba trabajando en el hospital policial y no se podía embarazar. Tenía 45 años y no se podía embarazar. Ya agotó y dijo, no tendré más hijos. Bien. Cuando un día me encuentro en la consulta y me dice, doctor, mi barriga está creciendo. Debe ser un mioma. No, me dice, ¿me hace una ecografía? Vamos, hacemos ecografía. Había dejado ya de menstruar mucho tiempo. Pum, 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 pum. No lo podía creer. Fue una gran alegría. Toda la clínica policial que trabajaba en esa época festejó ese nacimiento y yo estaba empezando a dar los primeros pasos en reproducción asistida. Es éxito del doctor Gutiérrez. No, eso ha sido en forma natural. Y como que se ven estos casos esporádicamente, es muy raro. Claro. Evidentemente es muy raro que una paciente ya que no le viene la menstruación en 6 meses quede embarazada. Pero hay las glándulas suprarrenales que están trabajando todavía, pueden estimular el ovario y venir un folículo y encontrarse con el espermatozoide y mañana tener un bebé. Las respuestas de nuestro profesional. Continuamos entonces, sí, 611-6063, la línea habilitada en esta mañana. Por favor, ¿le puede preguntar al doctor qué opina de tomar isoflavonas de soya? ¿Nos puede recomendar suplementos alimenticios para la premenopausia y menopausia? Qué buena pregunta. Sí, son una excelente alternativa. La dieta es muy importante. Los garbanzos, las nueces, las almendras, la carne de tofu, soya, son excelentes alternativas que ayudan. Es muy importante. El paciente que llega a la menopausia está con nosotros. Aparte de la medicación, estamos dando una dieta especial para que esta paciente pueda tolerar. Ahora, esa etapa de la menopausia puede durar 6 meses, 1 año, 2 años o mucho más tiempo. Y en ese caso, cuando es muy molesta la menopausia, hay los chips ahora que se está colocando. ¿Y en qué lugar? ¿Cómo se lo coloca el chip, doctor? En la parte glútea se coloca y te dura 6 meses. Pero te debo decir, no es hacer propaganda para la doctora, que coincidentemente nos hemos llegado a conocer con esta doctora, porque había muchas pacientes que de La Paz iban a Santa Cruz. Entonces ella me buscó y hemos hecho 2 experiencias hemos tenido aquí en la ciudad de La Paz con ella y las pacientes han quedado encantadas, porque además algunas pacientes que no necesitan el chip, solamente haciendo el láser ginecológico, colocando exosomas, una sustancia a nivel de la vagina, las pacientes tienen placer en las relaciones sexuales, no hay esa sequedad vaginal y no hay la incontinencia urinaria y las pacientes están muy felices. Doctor, quiero agradecerle por haber usted acompañadonos en esta mañana en nuestro sector dedicado a nuestra gente, porque ese es el rol de nuestro medio, poder llegar también a ayudar, apoyar y sobre todo a, esclarecer ciertas dudas que tenemos y en esta oportunidad con un tema tan importante para nosotras. Honrado de estar en tu programa y mi recomendación, que las pacientes deben visitar a su ginecólogo.
La anterior semana, no vas a creer, hemos tenido 2 pacientes de cáncer ginecológico que hemos operado con el doctor Gonzalo Peredo, a quien le envío un saludo. O sea, el cáncer sigue siendo nuestro peor enemigo. Por lo tanto, es muy importante, si tenemos los 40 años, una ecografía de mamas, una mamografía que se haga a la paciente, y el Papa Nicolau, que es un poquito molestoso para la paciente, pero es muy importante que se haga. Estamos con mucho cáncer ginecológico, es algo increíble. Y en Centro Vida te digo que tenemos ahora un colposcopio con inteligencia artificial. Y en ese momento podemos decirte, sabes, tienes muchas probabilidades de que tengas un cáncer o estás muy bien, Mariana. Y yo le digo, es más que un doctor, un amigo. O sea, que pierda el miedo de ir al ginecólogo. Gracias, doctor. Sale el número también de nuestro profesional invitado ahí en pantalla para si usted quiere hacer una consulta más personalizada, pueda acudir también a la cita. Cerramos las puertas de nuestro consultorio. Doctor Luciano Gutiérrez nos acompañó en esta mañana, pero lo que tenemos a continuación es también muy importante para usted.